Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero que me acompañes con los cuidados de esta maravillosa planta, una alocasia. Alocasia sanderiana, que está bellísima. Hoy quiero que me acompañes a darle un cambio de sustrato en lo que te platico sus cuidados. La verdad es que esta es una planta que me ha gustado mucho, de interior, con mucha luminosidad. Pequeñita, no sé si vaya a crecer más. Yo pienso que sí va a crecer más porque he visto unas hojas grandotas, pero esta me está costando trabajo. Si tú crees que la alocasia sanderiana es tan fácil de cuidar, te voy a decir que no te confíes porque esta alocasia es algo delicada. Ya se me marchitó una vez, esa vez se me marchitó. Yo pienso que fue un cambio porque no le gustó el frío de la ciudad y parecía que se había marchitado por completo, se le quemó toda la hoja y solamente me quedó esta especie de bulbito que tiene aquí, porque como que tienen un bulbito, amigos, ese bulbito que es en pantalla, pues fue el único que me quedó. De ahí volvió a salir una hoja, que es esta hoja con esta nervadura bellísima. Y hoy quiero hacerle un cambio de sustrato de mejor calidad. Quiero que tenga un sustrato de muy buena calidad, esta maravillosa plantita, porque mira lo bella que es una mascota maravillosa que a ti te va a encantar. Te comento que esta alocasia, porque hay muchas variedades de alocasia, pero la sanderiana es originaria de Filipinas. ¿De acuerdo? Se llama también oreja de elefante o cara de caballo, de acuerdo por la forma en la que tiene sus hojas. Los nervios son súper marcados, como estás viendo aquí, por unas líneas blancas o un gris verde muy claro que les da una maravillosa imagen. Son plantas delicadas a las plagas, amigos. Tengan mucho cuidado con la cochinilla algodonosa, el pulgón. O sea, esta es una plantita medio delicadona. Para tenerla en interior va muy bien en un lugar súper iluminoso. Y si la vas a tener en exterior, aguas con el frío y con el clima. También es muy susceptible a la araña roja, así que hay que tener mucho cuidado con estas plantitas. Y es necesario que tenga cierta humedad, le gusta mucho la humedad. ¿De acuerdo? Sobre el riego, pues es un riego que pues, yo estoy haciendo una vez por semana y me está yendo muy bien. Hay que tener cuidado con los riegos porque si se acumula el agua se pueden marchitar esta especie de bulbitos que tenemos aquí. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Pues hay que tener cuidado con eso. Le gustan las temperaturas frescas y no le gustan las temperaturas abajo de los 10 grados centígrados. Pues yo pienso que por eso se me marchitó, porque hizo mucho frío y la hoja como que se secó. Se supone que pueden producir flores, pero solamente en su hábitat, ¿de acuerdo? Por si por ahí que no te sale esa especie de espatifilo, pues que sepas que es porque no está en su hábitat. Yo la verdad es que no espero que me salgan flores. Lo único que sí espero es que se me ponga súper linda. Muy, muy bonita, ¿de acuerdo, mis queridos amigos? Y pues si se te llega a morir la hoja, es importante resembrar el bulbo. Lo que sí he notado es que le gustan mucho los abonos. Ahorita te voy a enseñar cómo la he estado abonando yo. Y te va a encantar. El riego pues, yo lo hago una vez por semana, pero sí que podría ser hasta 2 veces por semana si tú vives en un lugar muy caluroso. ¿De acuerdo? Ojalá que se me haga una maceta bellísima. Vamos a empezar con este video quitándole este sustrato que ya es hora de cambiar. Amigos, yo preparé un sustrato que tiene mucho polvillo de coco, tiene tierra negra, polvillo de coco, también tiene perlita, ¿de acuerdo? Aquí estoy viendo que este que estuve preparando como que tiene algunos insectos. Si tú quieres eliminar estos insectos, lo único que tienes que usar es imidacloprid, que es buenísimo para eliminar insectos que viven en la tierra, como pues cochinillas, escarabajos, gusanos. Voy a poner algunas bolitas de imidacloprid y con eso, amigos, vas a ver que dentro de una semana ya no va a haber insectos en la tierra. Ahora voy a traer mi querida planta porque también voy a reutilizar la misma tierra que tiene aquí. Siempre es bueno reutilizarlas. Vamos a sacarla ligeramente y pues puedes ver que la verdad la tierra no estaba tan mal hasta eso. Esta plantita no me costó tan cara, pero la verdad es que sí es una planta que quiero mantener linda. Algo que estoy notando es esto, queridos amigos. ¿Qué será esto que está aquí? ¿Serán acaso bulbos? ¿Serán bulbos? Yo pienso que serán bulbos o serán semillas. Mira, mira qué raros están. ¿Serán semillas?
No, parece que son bulbos, amigos. Mira, son unos bulbitos. Ya acabo de romper uno. Bueno, pues los voy a sembrar aquí. El otro está de este lado. A ver si no hay más. No, no, mira, aquí hay otro. Mira, son bulbitos. Qué curiosa forma en la que se divide esta planta. No pensé que se fuera a dividir así. Acá hay más bulbitos. Yo les voy a quitar todos los bulbitos que encuentre y los voy a sembrar. Mira, me salieron 5 bulbitos. Ahora lo que voy a hacer es revolver esta tierra muy bien. Mira, qué rica. Esta tierra está súper linda. Yo sé que le va a encantar a mi alocasia. Te comento que yo la tengo en interior, pero que a veces por la tarde, cuando ya baja el sol, la saco a que le dé algo de luz. Cuando el sol ya está afuera y me gusta que le dé algo de luz. Ahorita lo que quiero es cambiarla a una maceta más grande porque siento que ya le hacía falta. La otra estaba muy chiquitina. Vamos a cambiarla a una maceta más grande. Esta planta también le vamos a poner su hormona enraizante, amigos, para que agarre bien bonito, ¿de acuerdo? Entonces, yo me he dado cuenta que es una planta muy sensible al frío. Tengan mucho cuidado con el frío porque si no se les va a pasar lo que a mí me pasó, que la pobre se queda sin rizomas, sin bulbitos, sin nada, sin hojas. Pobrecilla. Y ahora sí la vamos a poner de este lado. Le vamos a poner, ¿qué, Chuyito? Pues hormona enraizante, evidentemente. Su hormona enraizante para que enraice bien. Ponerle por aquí una buena cantidad de hormona enraizante y con eso va a ser suficiente. Yo la voy a acomodar aquí en el centro de esta maceta y pues vamos a terminar de sembrarla. Voy a sembrar también los bulbitos, los voy a dejar por aquí. A ver si se me salen, si se me dan. Ojalá que sí. Yo pienso que son rizomas los que saco. Los vamos a poner ahí y a ver si tenemos suerte y salen después. Ahora lo que voy a hacer es terminar de colocar esta tierra alrededor. Y te aconsejo que no dejes este bulbito hasta el fondo porque se puede pudrir. Déjalo ligeramente sobre la tierra como yo lo he puesto aquí. Vamos a dejar ligeramente sobre la tierra. Así muy bien. Y ahora sí, lo que sigue es que le vamos a dar una vitaminada. ¿Cómo lo vamos a vitaminar? Voy a poner abono de borrego con tierra. Ya este abono de borrego está fermentado con tierra. Lo vamos a poner por aquí ligeramente. De este modo, muy ligerito. Para que él se nutra. A este tipo de plantas les gusta mucho el abono fermentado. Como esta planta es sensible, te aconsejo fermentar el abono de borrego porque si no se te vaya a quemar. Ya tiene también imidacloprid y también le voy a poner unas bolitas de triple 17. Por aquí le voy a poner unas bolitas para alimentarlo. Cuando le pongas las bolitas siempre las vas a poner alrededor de la maceta, nunca en el centro, siempre alrededor. Y poquitas, no es necesario que le pongas demasiadas, unas cuantas bolitas para que ella se sienta contenta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, evidentemente, pues es darle un buen riego. Un buen riego que va a empezar por las hojas. Yo he visto que a este tipo de alocasia le fascina que le rieguen las hojas. Les ayuda mucho a limpiar el polvo. Entonces les vamos a dar un buen riego. Después lo que vamos a hacer es regar la macetita y también le voy a dar un buen riego para que toda la tierra se humedezca. Esta planta yo la estoy regando una vez por semana y no saben lo bonita que es tenerla. La verdad es que si tú le compras una maceta de barro o de cerámica te va a encantar. Un buen riego para que esté bien contenta. Más o menos unos 300 mililitros para esta planta pequeñita. Y una vez por semana y se te va a poner bellísima. Mira nada más esta alocasia, qué bella es. Ojalá me crezca y se me haga enorme. Yo quiero comprar muchas para ponerlas todas juntas en una maceta. Qué bella está. Y mira amigos cómo ha quedado. No te preocupes, ella va a terminar engrosando su rizoma. La varita también se va a terminar creciendo más. Pero lo ideal es que compremos más bulbos para hacer una macetota. Yo me voy a dar la tarea de buscar más bulbos. Cuando la toques, tócala con mucho cuidado, si quieres hasta con guantes, amigos, porque dejan como una lechosidad que es como muy... las alocáceas cuando se cortan sacan como un líquido blanco que es muy irritante. Yo, por ejemplo, le toqué y me pican ligeramente las manos. Entonces, si tú eres muy alérgico a ciertas plantas, ten cuidado
al trabajar con esta porque luego sí que pican las manitas. Y mira qué bella está. Se puso bien bella, bien contenta. La vamos a dejar aquí para que crezca. Mira nada más la macetota en la que la puse y se nos haga bien bonita. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.